Muy bien. Hoy les voy a contar un poquito de mí, un poquito de mi testimonio. Si usted no me conoce, mi nombre es Daniel, pero todo el mundo me dice Dani. Yo crecí en un pueblo lechero cerca de la ciudad de San José y crecí en un hogar no cristiano, y no solo no cristiano, sino un hogar fuertemente influenciado por corrientes filosóficas muy alejadas de Dios. Mis padres trabajaron muy duro para darnos una muy buena educación y muchas oportunidades para crecer. Estudié durante 12 años en un colegio privado y luego pude ir a la universidad y estudiar arquitectura. Desde muy temprana edad me enseñaron a trabajar. Recuerdo que mis hermanos, ahí está Gabo y mi otro hermano David y yo, solíamos irnos por todo Coronado a vender limones y chayotes en las diferentes casas. Desde los 13 años nos enviaban en las vacaciones de diciembre a trabajar en unas tiendas de unos amigos de mi familia, donde trabajé al principio como bodeguero y después como vendedor. También tuve la oportunidad de ir a trabajar a Estados Unidos por medio de un programa de estudiantes universitarios y viajar después por diferentes partes de Estados Unidos. Y luego, cuando terminé la U, fundé una empresa y la verdad es que me iba muy bien. En mi entendimiento en ese momento tenía todo lo que yo quería. Era joven, ya era profesional, era el jefe de la oficina y estaba económicamente estable. Pero en medio de todo eso habían algunos vacíos, como una falta de significado para las cosas, como una falta de significado profundo. Faltaba algo que, sin tener idea de qué podía ser, sabía que era algo importante de descifrar. Yo a veces trato de volver a ver atrás cuando quiero hablar sobre mi testimonio y de pensar en ese sentimiento y cómo hago para describirlo, cómo era que yo me sentía. Y es difícil verdaderamente ponerlo en palabras, porque aunque creo que todos los seres humanos profundamente experimentan lo mismo, la manera en que puede ser que lo experimentemos en la superficie no sea igual. Entonces traje como una serie de ejemplos que trataba de poner en palabras, y a través de estos ejemplos quiero también hacer un contraste entre esa vida que yo vivía sin Dios versus lo que después encontré que decía Dios sobre cosas como esas. Por ejemplo, trabajaba bastante, alcanzaba metas, de repente teníamos buenos proyectos, estábamos ganando mejor, me compré un carro, había estabilidad social y económica, y todo ese tipo de cosas a mí me llenaba de alegría. Se supone que era lo que uno le iba a llenar de alegría. Pero luego, después de cada cosa que iba alcanzando, aparecía esa pregunta incómoda. Después de cada viaje que lograba hacer, cuando me compré el primero o el segundo carro, siempre aparecía como esa pregunta incómoda, inquietante de que ¿ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué sigue? ¿Ahora cuál es la motivación? Y es como que esa satisfacción en las cosas no se pudiera sostener. Era como si mi corazón descubriera que el logro que había alcanzado no tenía la capacidad de darme un profundo sentido de paz, de contentamiento, algo que fuera duradero. Y por ende entonces empezaba con ese rush de buscar algo más que me diera eso que experimenté por un tiempo.
Y después todos hemos encontrado, bueno, ha escuchado usted tal vez este versículo en la Biblia, Mateo 6, 19, 21, donde Jesucristo está hablando sobre el corazón y sobre cómo nosotros nos acercamos a la vida. Y nos dice que no deberíamos de acumular tesoros aquí en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen esas cosas, los ladrones se meten a robar. Dice, acumulen para ustedes tesoros en los cielos, donde la polilla ni el óxido destruyen, donde los ladrones no se pueden meter a robar. Y dice que ahí donde está nuestro corazón, es donde está nuestro tesoro, es donde está nuestro corazón. Y ahora yo vuelvo a ver atrás, después de conocer estas verdades, y pienso en cómo yo no tenía la capacidad de ver esto. Y yo estaba pidiéndole una permanencia, una constancia, una plenitud, un propósito a las cosas que no me lo podían dar. O piense en otra cosa, agendas llenas, por decir algo. Se supone que llegué a un punto, según mi entendimiento, donde podía estar en todas las cosas que se podía estar, en todos los grupos sociales que se quería estar, yo trataba de estar. Quería uno pertenecer a ese tipo de cosas, ir a esos clubes, ir a esas fiestas, ir a tales gimnasios, hacer este tipo de viajes. Llega uno a un punto donde por alcanzar este tipo de cosas no le sobra ni un solo minuto. Pero de repente llega la noche, o llega el silencio, y yo no sé cuando digo el silencio si usted me entiende el tipo de silencio que yo le estoy hablando. Y hay una sensación como de agotamiento y como de desconsuelo. Y no es físico, es algo que está ahí adentro. Es más como, ¿para qué estoy haciendo estas cosas? ¿O para quién estoy haciendo estas cosas? Es como si las relaciones y todo ese tipo de cosas no alcanzaran. Es como que yo nunca soy suficiente para las cosas y las cosas nunca son suficientes para mí. Y en esa sensación horrible es donde uno experimenta esa soledad de la que hablan muchos, de que aunque tienen todo, se sienten solos. Salomón en Eclesiastés habla de estos temas, y no podemos estudiar toda la escritura de Salomón en Eclesiastés, pero para que usted se haga una idea, este es el planteamiento general. Salomón dice, no me negué ningún placer. Yo disfruté de todos mis trabajos, ese fue el fruto de mis esfuerzos, y sin embargo, cuando reflexioné en todas las cosas que había hecho, nada tenía sentido. Dice, era como correr tras el viento, no se ganaba nada bajo el sol. Y ese es el sentimiento del que yo le estoy hablando, de que aunque usted tiene y alcanza y busca disfrutar todo, hay algo profundo, fundamental, que lo hace sentir que nada de eso tiene sentido. Jesús dice y registra Marcos en el capítulo 8, versículo 36, ¿de qué sirve ganar el mundo si se pierde la vida? ¿Por qué este sentimiento? Pensaba yo. ¿Qué es lo que está haciendo falta? De nuevo Salomón en Eclesiastés llega a la realización, nada hay mejor para el hombre, dice, que comer, que beber, que disfrutar de su trabajo. Y en el planteamiento de Salomón es que todas las cosas a las que usted puede alcanzar. Y después llega a esta conclusión. He visto que también esto, el disfrute, proviene de la mano de Dios. Pues dice, ¿quién puede comer y gozar si no es por Dios? Piensen esto también.
Parece que todo el mundo está empujando para que este mundo sea mejor, vuelve a ver uno a la realidad y eso es lo que parece que está pasando. Yo también estoy empujando para que este mundo sea mejor, pero ¿de dónde nace este egoísmo y este orgullo que empieza a contaminar todo lo que los hombres están construyendo para hacer un mundo mejor, que termina haciendo que esos esfuerzos se vuelvan malos? ¿Por qué es que yo quiero hacer algo bueno para alguien según lo que yo entiendo que es lo mejor para mí, y empieza a entrar como ese egoísmo y lo que yo creo que es lo mejor, y termino hiriendo a las personas? Pablo habla de esto en Romanos capítulo 7 también, y describe un poco de esa realidad pasada versus donde está él en este momento que escribía a los romanos. Y así lo describe él: no entiendo qué es lo que me pasa. Hablando sobre su pasado. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Porque en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, y eso describe la naturaleza de Pablo en ese momento, nada bueno habita. Pues aunque quiero hacer el bien, no lo hago. Pero el mal que no quiero hacer, eso hago. Y uno se queda con esta confusión, ¿verdad? Y uno dice, yo estaba seguro que yo estaba haciendo el bien. Pero de nuevo Proverbios, Salomón también, el 14:12, dice que hay caminos que para los hombres parecen rectos, pero que acaban siendo caminos de muerte. Y piensen en este otro también. Uno está ahí y las cosas empiezan a caer a nuestro alrededor. La muerte está a nuestro alrededor, termina una relación, nuestros cuerpos cada día se quiebran más, ya uno no le da el tiempo para hacer esto o aquello que tanto quería. Se escuchan cosas como que claro, de ahí sí, claro que es bueno tener trabajo, pero yo odio mi trabajo, odio las condiciones que tengo en mi trabajo, odio en el mercado en el que trabajo. Cada vez ese mercado es más inestable, cada vez ese mercado es más tóxico, cada vez hay que ser más mañoso, más malo, más mentiroso para salir adelante. Odio esta realidad en la que estoy viviendo. Y entonces empiezan esas crisis de identidad. Porque ya no hay tanto éxito como tal vez en otra etapa de su vida. Porque lo que se supone que debía haber alcanzado en ese momento ya no se alcanzó. Porque no me veo como se ven otras personas en redes sociales. Porque ya no está a mi lado la persona que yo quería. ¿Qué pasa si lo pierdo todo? ¿Qué pasa si las demás personas descubren que no soy esa persona que ellos creen que yo soy? O que debería de ser. ¿Sobre qué estaba construida mi identidad? ¿Quién define lo que yo debía ser? ¿Cómo hago para agradar a todos? Y el profeta Jeremías, citando a Dios, registra en el 9, 23 y 24, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Básicamente está diciendo, si usted se levanta todos los días y se vuelve a ver, usted dice, mae, yo sí que soy. Yo sí que soy. Esos sentimientos de desolación y de desconsuelo y de desesperación continuarán reinando su corazón. Mas Dios dice a través de Jeremías, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme. Que se gloríe de conocerme. Salmo 27, algunos confían en carros, otros en caballos, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Y después Jesús, cerrando ese discurso inaugural del reino de los cielos, en Mateo del 5 al capítulo 7, todas estas enseñanzas incluidas ahí, todo eso que yo no podía ver, dice, todo el que escucha estas palabras y las pone en práctica, las hace suyas,
Es como un hombre prudente, dice, que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, es decir, cambian todas las circunstancias y todo lo que está alrededor y azotan aquella casa, y con todo, dice, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Y si usted se devuelve un poco más en esa parábola, en el cierre del capítulo 7, podrá darse cuenta que las dos casas se veían igual. En la parábola no se trata de que una casa era más grande o que la casa era más pequeña, las dos casas se veían igual. Pero la diferencia era el fundamento, era la fundación, lo que había debajo de esas casas. Y de verdad no se me ocurren otros ejemplos como para explicar más claramente lo que yo sentía en ese punto. Pero esos sentimientos estaban ahí. Y yo no podía ver más allá de eso que yo sentía. Estaba ciego, no tenía la capacidad. Decía en la mañana que si yo pudiera describir esa etapa de mi vida como estar vivo, entonces este Dios de estas palabras para mí estaba muerto. Y un día Dios usó a una persona, me acuerdo, para confrontarme y hablarme del Evangelio. Y en medio de una fiesta en la que estábamos, se me acercó y me dijo: Dani, tenés que creerme, Dios es real, dice, Él puede abrir nuestros ojos, mostrarnos su verdad. ¿Por qué no dispones tu corazón para que Él te muestre? Y nada más quiero hacer un paréntesis, no es que yo vivía una vida donde yo decía Dios no existe. Yo decía Dios sí existe. Pero en un mundo donde uno lo que quiere es agradar a todos los demás y vivir para todas esas cosas, fácilmente nos construimos un Dios. Yo tenía un Dios que el Dios Dani había construido. Yo le decía a ese Dios qué creer, yo le decía a ese Dios que era aceptable hoy, y yo le definía a ese Dios que era lo aceptable mañana. Y esa persona me decía: Dios quiere reconciliarse contigo. Jesús quiere ser tu Salvador y quiere ser tu Señor para que lo disfrutes y disfrutes los propósitos que Él tiene para los que fuiste creados. Él quiere pasar con vos la vida eterna. Y yo le respondí: si ese Dios quiere pasar una eternidad conmigo, donde mis amigos no pueden estar y ninguno de mis amigos era creyente, entonces yo no quiero nada con ese Dios. Y así vivía rechazando al Dios de la Biblia. Así me burlaba de los cristianos con mis amigos, y así me creía el poseedor de toda la verdad y de toda la razón y de todo el entendimiento. Ese Dios para mí estaba muerto. Y solo por la misericordia de Dios no pasó lo que yo merecía, sino que recibí lo más hermoso que he recibido. Una noche, lleno de orgullo y buscando debatir con personas, acordé ir a un estudio bíblico con el socio de mi empresa. Y nada en la vida me hubiera preparado para lo que pasó esa noche. La Biblia estaba siendo predicada con amor y con gracia. Las buenas nuevas de Jesucristo. Que aunque estábamos, usted puede pensar en el texto de hoy, que aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y viviendo conforme a este mundo, bajo el dominio del pecado, Dios no nos dejó allí. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, intervino cuando no podíamos hacer nada por nosotros mismos y nos dio vida con Cristo, rescatándonos no por mérito alguno, sino por gracia.
En Cristo, Dios nos levantó de la muerte espiritual. Que la salvación es completamente su obra, la base de nuestra esperanza. No está en lo que nosotros hacemos, sino en esta verdad central del Evangelio, que es por gracia. Y usted tiene que entender que y esto ha sido muy mal enseñado a veces desde el púlpito, que cuando Pablo dice que es por gracia que usted ha sido salvo mediante la fe y no por obras, para que nadie se jacte, no es que Pablo le está diciendo ya bájese de ese pedestal, le está diciendo gócese de que esta verdad es una realidad para su vida. Y de una manera imperceptible, el Señor cambió mi corazón. Era como que sin saber nada se hubiera encendido en mí una confianza en que ese Señor era la respuesta y el sentido de todo aquello que yo sentía. No fue como que esa noche yo salí con un título de seminario o algo así, pero había pasado algo en mi mente que empezó a cambiar mis afecciones y luego, poco a poco, todo lo demás. Y hasta el día de hoy, poco a poco cambiando todo lo demás. Un teólogo del siglo XVIII, Jonathan Edwards, escribió: la gracia divina no solo ilumina el entendimiento, por eso es que a mí no me impresiona para nada la gente que sabe muchas cosas de teología. A mí me impresiona la vida de los cristianos. Edwards dice: la gracia divina no solo ilumina el entendimiento, sino que da al alma un nuevo sentido de la hermosura de las cosas divinas. Cuando una persona es verdaderamente convertida, sus inclinaciones y deseos más profundos son cambiados, y eso demuestra la gracia de Dios, el poder de Dios y la gloria de Dios, y eso es lo que impresiona. El corazón cambiado, no el conocimiento. En mi caso no fue un cambio radical en todos los sentidos, pero sí en uno. Yo ahora podía ver que el que estaba muerto era yo y que Dios era el que estaba vivo. Y poco a poco, ahora confiando en Él y con un corazón dispuesto, ese Dios vivo confirmaba cada día más que solo por gracia ahora su vida estaba en mí. Ahora déjeme darle otros ejemplos que no soy yo. John Newton caminó en esta tierra también en el siglo XVIII. John Newton vivía sin temor de Dios. Fue un marinero, fue un blasfemo, traficante de esclavos. No solo ignoraba a Dios, sino que también se burlaba constantemente de Él. Eso cuenta su biografía. Y dice que durante una tormenta en el mar, Newton creyó que se iba a morir y en desesperación clamó por misericordia a ese Dios que en algún momento él había escuchado. Y de ahí su conversión. Su biografía registra que con el tiempo, al leer la Escritura, Newton entendió que Cristo había muerto incluso por pecadores como él, y nunca superó ese asombro. Y por eso es que con madurez espiritual, después de muchos años, escribió ese himno que dice: sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. De traficante de esclavos a soldado de Cristo y defensor fundamental del abolicionismo de la esclavitud.
Registra su biografía que ya cuando era muy anciano, él dijo: mi memoria casi se ha ido, pero recuerdo dos cosas: que soy un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador. ¿Y qué me dice George Mueller? Yo hice una prédica hace, no sé, 1 año y medio sobre George Mueller aquí, entonces tal vez algunos se acuerdan de los datos. George Mueller vivió en el siglo XIX sin temor de Dios alguno en el principio de su vida. Él tenía una doble vida. Imagínense que el papá de George Mueller, que era cristiano, quería que George Mueller estudiara teología y entonces lo mandó al seminario. Y Mueller aceptó ir al seminario porque en las congregaciones que él conocía, los pastores no hacían mucho y recibían plata. Y eso es la combinación perfecta para el estilo de vida que él quería llevar. Era popularmente conocido hasta en el pueblo del mismo seminario por ser un mentiroso, por robar dinero, por vivir gastando todo en alcohol, en fiestas, en apuestas, por ser un arrogante, por ser un manipulador, por creerse autosuficiente en el seminario. Imagínense que pasó hasta varias semanas en la cárcel por deudas y por fraudes. Iba a lugares y se iba sin pagar y todo el mundo lo andaba persiguiendo por todo lado. Y en 1825, dice su biografía, cuando estaba estudiando en Alemania, él conoció a un amigo que era creyente y que era sincero con él. Y un día lo invitó a ir a una reunión cristiana en una casa, algo muy sencillo, nada llamativo, nada de edificios grandes, nada de show, nada de otro montón de luces. Y Mueller aceptó, primero porque quería ser respetuoso con su amigo que siempre lo trataba tan bien. Pero otra de las razones que registra su biografía era que quería tener más historias para cuando iba al bar después burlarse de los cristianos. ¿Y qué pasó en esa reunión? Mueller encontró a personas leyendo la Biblia, orando con sencillez, cantando himnos con convicción, hablando de Cristo con naturalidad y con reverencia. Y Mueller quedó profundamente impactado. No por el show, no por el aire, no por las luces, sino por la realidad viva de la fe que vio. Y así lo describe él: no fue una emoción repentina, sino fue una convicción progresiva. Pude ver mi pecado, pude ver la suficiencia de Cristo para mi pecado, y pude descansar en Él. Esa noche obviamente no se convirtió en el héroe espiritual que todos conocemos hoy, pero sí sucedió algo decisivo. Dejó su vida anterior. Se acercó a la palabra de Dios con un hambre espiritual. Aprendió a orar con sinceridad. Empezó a confiar en Dios día con día. Y ya después su biografía registra muchos frutos diferentes. Bendijo a todo el planeta con su ministerio. Pero una de las cosas que todos conocemos es que en su ministerio con los huérfanos fue padre de más de 10,000 niños, sin pedirle dinero a nadie, confiando solo en la provisión de Dios mediante la oración. Y así son millones los ejemplos. Obviamente no voy a entrar en Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, escritor de por lo menos 12 cartas del Nuevo Testamento. Está en la Biblia, usted puede estudiar su conversión, ver de dónde venía, ver cómo cambió y cómo poco a poco el Señor fue transformando su manera de entender el mundo, su cosmovisión, para pensar como Dios piensa. Pero por un segundo pensemos en los mártires. ¿Usted sabe lo que es un mártir? Un mártir es una persona que da testimonio de su fe, incluso hasta el sufrimiento o la muerte, sin renunciar a ese testimonio de su fe.
Y bueno, los mártires en la historia de la iglesia, empezando desde el cristianismo, no se pueden estimar porque los registros históricos, principalmente en los primeros años, no son tan precisos. Pero déjenme darle algunos números que se han tratado de poner juntos a través de los registros de los diferentes historiadores. En los primeros 3 siglos de la iglesia, se cree que decenas de miles de personas fueron martirizadas. Esto lo registran padres de la iglesia como Policarpio, como Ireneo, como Tertuliano, como otros en sus cartas y en sus escritos. Pero hay en el año 300 una persecución que es la persecución mejor registrada de toda la historia del Imperio Romano, que es cuando el emperador Diocleciano llega al poder. Y según los documentos del imperio, solo en cuestión de 8 años, más de 10,000 mártires están confirmados. De la Edad Media no podemos ni siquiera acercarnos a estimar. Estamos hablando de 1000 años de oscurantismo, donde no habían registros sobre las cosas que se hacían para aquellos que no se sometían a las instituciones que gobernaban el mundo. Pero después está la Reforma, o la post-Reforma también, del siglo XVI al siglo XVII. Y se estima que entre 50,000 y 100,000 personas murieron defendiendo su fe. Y cuando usted escucha o lee las historias de los reformadores o de los puritanos del siglo XVI y del siglo XVII, se dará cuenta que si usted saca una muestra de 20 puritanos, 18 de esos puritanos fueron quemados en la hoguera o muertos por su fe. Entonces usted podría sacar un estimado de cómo eran las cosas en ese tiempo. Pero después llegamos al siglo XVIII y XIX, donde se da la gran expansión misionera. Si usted ha leído o se acuerda de William Carey, que es el padre de las misiones modernas, alrededor de él y de muchos otros, como Adoniram Judson y otras biografías que yo sé que Mariana se ha leído, existen registros de muchos misioneros que murieron. Se estima que entre 200 a 300,000 misioneros o mártires fieles que conservaron su fe murieron en ese tiempo. Y después llegamos al siglo XX. Y esto se llama, el término en filosofía es esnovismo generacional. Y es que nosotros nos ponemos en un lugar donde creemos que nuestras generaciones son las generaciones más inteligentes que han existido. Es algo muy nuevo. Antes de el siglo XVIII, XIX y XX, por unos movimientos filosóficos que empezaron a cambiar el mundo, como por ejemplo el humanismo, el racionalismo, después el modernismo y el posmodernismo, siempre se veía con alta estima a la manera en que razonaba la gente del pasado para vivir el presente. Pues el esnovismo generacional, si me entiende esa palabra, snob es como creerse, lo que hace es descartar todo lo del pasado y creer que el presente y los que vivimos en el presente somos los que verdaderamente entendemos todo. Y puede ser que todos nosotros estemos de alguna manera contaminados con eso. Pero bueno, puede ser que nos imaginemos que el siglo XX ya una sociedad donde algunos de nosotros vivimos y existimos, de fijo las cosas tenían que estar mejor. Ya las cosas no se, como diría mi papá, ya las varas no se arreglan a pescozones. Ya hay más madurez, ya somos ya somos más civilizados. Obviamente el siglo XX es el mejor documentado de todos los siglos hasta el momento y también es el más sangriento. Entre 45 y 70 millones de cristianos han muerto por causa de la fe. Y hoy, ya en el siglo XXI, según organizaciones como Open Doors, Pew Research, CSW, entre 4,000 y 6,000 cristianos son asesinados por su fe por año.
Y sí, bueno, hay mártires en otras religiones, sí, hay mártires también en otras religiones, pero nada como en el cristianismo. El cristianismo está presente en todos los continentes, a diferencia que todas las demás religiones, y ha sido perseguido por todos los sistemas que han existido. Los imperios paganos han perseguido el cristianismo, los regímenes de otras religiones, como el islámico, por ejemplo, persiguen el cristianismo, los judíos persiguen a los cristianos, las iglesias estatales, en el nombre del Señor, persiguen a los cristianos, el comunismo ateo persigue a los cristianos, el nacionalismo moderno persigue a los cristianos. Una persecución continua por más de 2000 años. Pero el crecimiento se sigue dando en medio de esa persecución. Entonces el historiador Rodney Stark, que es un sociólogo, no un teólogo, dice que el cristianismo es históricamente anómalo, es decir, es extraño la manera en que se comporta. Hay algo que no se puede entender con solo ver el mundo. Ninguna otra religión ha crecido de forma sostenida mientras es reprimida por tantos sistemas distintos. Y entonces uno se pregunta, ¿qué será lo que pasa con el cristianismo? ¿Qué será que cuando todo el mundo vuelve a ver y esperan que las cosas mueran, el cristianismo vive? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que lo sostiene? ¿Qué es lo que hace que eso que vuelve a una persona cristiana siga sucediendo y que el mundo no lo pueda detener? Y usted tiene que saber que eso no es de nuevo, es novismo generacional. Eso es algo que siempre se ha creído así. Si usted le pone atención al libro de los Hechos, hay un momento donde el Sanedrín, que era el gobierno, del pueblo de Israel, está reunido. Y cuando el Sanedrín está buscando seguir persiguiendo a los seguidores de Jesús, un gran maestro los detiene y les dice: tranquilos, tengan cuidado, les dice. ¿Por qué? Porque lo normal es que, y así lo registra, estoy parafraseando Hechos, lo normal es que cuando se les ha matado al líder, el movimiento muere. Y le dice, pero tengan cuidado, porque este Jesús ya está muerto. Y si ese movimiento sigue creciendo, puede ser que se estén enfrentando a Dios. Y esas son palabras de un gran maestro en el tiempo en que vivió Cristo en la tierra, registradas en la Biblia. Y así en la historia, ya Tertuliano, entre el año 150 y el año 220, había dicho: sobre la sangre de los mártires, la semilla que produce la iglesia. Había algo que simplemente salía y brotaba, que no se podían explicar. Y el texto de hoy habla de todo esto. Ahora, si usted ha asistido a las últimas 3 enseñanzas sobre Efesios, 3 o 4, ya no sé por cuál vamos, notará fácilmente que el texto que nosotros tenemos hoy ahí en la pantalla repite temas que nosotros ya hemos abordado con profundidad teológica. Sí, está lo correcto, hay una repetición. Por ejemplo, Dios es el dador de vida, Dios es el autor de la salvación, Dios hace esto con propósitos claros, por Cristo, para Cristo y en Cristo somos los recipientes de su gracia y somos altamente bendecidos con ese amor. Si usted quiere la profundidad teológica de esas verdades que ya Pablo expuso, en el canal de YouTube están todas las enseñanzas. Y tenemos que entender que esta repetición responde a una estructura que Pablo le dio a esta carta.
Ustedes saben, siempre se los digo, la carta es una sola carta, la intención era ser leída toda la carta entera. Aquí, porque queremos entrar en estas profundidades de las verdades de Dios, la dividimos, pero hay una estructura coherente que hace que por eso es que se sienta como un poco repetitivo lo que dice Pablo en el capítulo 2 con respecto a lo que ya ha dicho en el capítulo 1. Y déjenme nada más enmarcárselo así: el capítulo 1 ha venido exaltando, resaltando, enseñando todas esas riquezas sobre la gracia de Dios. En el capítulo 2 él pasa a la aplicación. Y por eso es que usted puede sentir que hoy las cosas están llenas de un montón de cosas prácticas ya de nuestra vida. Porque en el capítulo 2, Pablo está hablando de la aplicación de lo que ya él explicó en el capítulo 1. Es decir, básicamente le está diciendo a los efesios: todo esto que ya les he dicho, esto pasó en ustedes. Y quiero que piensen en eso. Quiero que sean racionales a la hora de acercarse a esas verdades, para que formen la manera en que ustedes entienden y ven el mundo, y que como consecuencia de eso cambie su manera de vivir, para que puedan vivir en todos los nuevos buenos propósitos que Dios ha estimado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Si usted pone atención en el capítulo 1, Pablo cierra con una oración. Y de aquí ese propósito de la enseñanza de hoy. Él ora para que los creyentes no solo conozcan estas doctrinas, es decir, ya las presentó todas, sino que vean con los ojos del corazón, comprendiendo estas esperanzas, el poder y la riqueza que ya son nuestras en Cristo Jesús. Ese mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el que está obrando ahora en la iglesia. Entonces, esa aplicación del plan de Dios a estos pecadores muertos responde a la pregunta: ¿cómo ese plan eterno ya presentado llega y se aplica a nosotros? Y nos da ese propósito personal que está en el versículo 10. Más adelante, en el resto del capítulo 2 y el capítulo 3, para seguir esa estructura de los primeros 3 capítulos de la carta, usted va a encontrar que ahora Pablo va a brincar a la iglesia. No solo la aplicación de esto para el pueblo, sino cómo se ve en la vida de ustedes y cómo eso tiene que conformar su vida, y cómo ustedes tienen que entender que esto que él ha hecho de manera personal tiene una intención de comunión, de comunidad, para después cumplir un propósito colectivo que vamos a estudiar más adelante. Entonces, de nuevo, muchos de los conceptos teológicos que encontramos en esta sección ya han sido ricamente estudiados en las enseñanzas anteriores. Pero tratemos de ver cómo esta teología se ve aplicada en la humanidad, en el pueblo de Dios. Los primeros 3 versículos tienen una verdad fundamental. Y esa verdad, a mí me gusta decirle la mala noticia. Ahora, nada más quiero recordarle una cosa. La mala noticia es el primer paso para recibir la buena noticia. La mala noticia es el primer paso para recibir la buena noticia. Entonces, déjeme explicarle esto, la matemática simple de este argumento. El Evangelio es la buena noticia de que Dios, por pura gracia, salva a pecadores mediante la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, para la gloria de su nombre y para el gozo eterno de los que creen. Pero esa buena noticia no puede ser una buena noticia si no hay una mala noticia antes, ¿correcto? Porque si no, simplemente es una noticia. ¿Me entiende lo que le estoy tratando de decir? Es como que cuando un mal evangelio predicado simplemente dice: Jesús es un salvador y quiere salvarte. Si a mí no me dicen de que tengo que ser salvo, ¿para qué quiero un salvador? Entonces simplemente es una noticia, pero no es buena. Cuando usted entiende la situación precaria en la que usted está y le dicen que hay alguien que salva, entonces esa es la buena noticia para aquel que se ve en una situación mala. Y esas son las malas noticias, según Pablo, que al estar separados de Dios, dice, estamos muertos en transgresiones y pecados. Entonces, aunque estamos hablando de
realidades espirituales, es importante para que usted entienda el norte que tiene la enseñanza de hoy, que usted piense en lo que define estar muerto. Está muerto. Dice, usted no puede hacer nada agradable al Señor. Habíamos estudiado. Habla de pecados y de transgresiones. Los pecados son todas aquellas cosas que el mundo hace que no alcanza el estándar de Dios, y todos pecamos. Entonces no podemos alcanzar ese estándar necesario para estar en comunión con Dios. Pecamos de dos maneras: por comisión, es decir, cuando usted deliberadamente hace algo que es pecado según la Biblia, o también por omisión, y eso significa por no hacer lo que la Biblia pide. Entonces ahí estamos todos fritos, ¿verdad? Y después habla de transgresiones. Esto es diferente. Esto es violar el límite establecido. Esto es una rebeldía deliberada. Es decir, esto es ya cuando usted hay algo que ha sido revelado a usted que lo hace saber que hay algo que es malo, y aún así usted decide hacerlo. Hay una desobediencia intencional, hay una violación de la ley de Dios. Y entonces el Dios de vida no puede tener comunión con nosotros cuando reina esta realidad, y por ende estamos muertos. Pablo dice: andábamos conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna los aires, según el propósito que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Y esto tiene una relación directa, igual que Pablo en Romanos capítulo 7, con la naturaleza del ser separado de Dios. En las palabras de Pablo, en las malas noticias, lo que nos está diciendo es: andábamos practicando lo único que podíamos practicar, las cosas que enseña este mundo, según los sistemas construidos por aquel que lidera el mundo separado de Dios. Satanás gobierna en este mundo, y esto es importante que usted lo entienda, porque a veces le damos a Satanás un lugar que no le pertenece y que no debería de dársele. Pero Satanás gobierna en este mundo porque el mundo elige rebelarse, no porque Dios haya perdido el control sobre el mundo. ¿Me entienden? Entonces no es como que Dios llegó y dijo: vean, ahora ustedes tienen un gran problema, porque yo voy a mandar, y a veces se ha entendido y se ha mal enseñado de esta manera, porque yo voy a mandar a Satanás, y ahora Satanás es el rey de este mundo. Y entonces hay una confusión rarísima, ¿verdad? Como que uno dice: pero suave, toque, pero ¿cómo es que Cristo es rey, pero Satanás también es rey? Entonces, ¿quién es el rey? Entonces, en el lenguaje que se está usando en la Biblia, lo que hay que entender es que el que decide la posición de quien se sienta en el trono es el mundo, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo está hablando de que nosotros caminábamos conforme a los poderes de este mundo, y conforme, dice, según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia, es porque nosotros lo hemos puesto en ese trono. Cuando nosotros decidimos no vivir de acuerdo a el plan que Dios tiene para nosotros, de acuerdo a la voluntad de Dios para nuestra vida, nosotros automáticamente hacemos a alguien más el rey de ese trono. Y somos nosotros. Si no está en Satanás, y voy a tratar de plantearlo de nuevo, si no es que el poder está en Satanás, no es que Dios tiene que eliminar a Satanás para que ahora nosotros no estemos bajo el poderío de ese rey, sino nosotros somos los que estamos en el trono. Y al estar nosotros en el trono, que le encanta que Dios no esté en el trono, es el que hace y deshace con nosotros. Él es el tentador, pero Él no nos hace a nosotros, Él no nos obliga a nosotros. Y por eso el responsable del pecado somos nosotros, no Él. ¿Me entienden? Piensen en eso ahí, no sé si lo expliqué también, pero ahí, si no me hacen preguntas. Nuestra muerte espiritual determina lo único que nosotros podemos producir. Jesús enseñó de esto de nuevo en el Sermón en el Monte.
Él dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Asimismo todo árbol que da buen fruto es bueno, y el árbol que da mal fruto es malo. El árbol bueno, dice, solo puede dar fruto bueno, y el árbol malo solo puede dar fruto malo. Entonces está hablando de la naturaleza. Andábamos conforme a los poderes de este mundo. Y aquí la maravilla de esta soberanía de ese Padre, que no le importa lo que haga y haga el otro. Ese Padre que dice, descrito en el capítulo 1, que nos escogió desde antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él, según el buen propósito de su voluntad. Para los efesios, para Pablo, para todos los cristianos, eso fue otro momento. Hoy ya es diferente. Y así describe el nuevo ser, la nueva naturaleza. Dice, Dios, que es rico en misericordia, versículo 4, por su gran amor por nosotros, que Andrés dijo que le encantaba, dice, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvos. Y entonces, por ese regalo divino, hay un autor que ha hecho que de los que no podíamos hacer nada, ahora podemos porque estamos vivos. Él nos dio la vida. Él es, y voy a intencionalmente usar esta palabra, Él es la causa única de la salvación, de la reconciliación y de la vida eterna. Él es la causa única que puede producir este efecto en el ser humano. Y esto a veces es difícil de creer y de entender. Solo Él nos da vida, solo Él nos da verdad, solo Él nos da propósito. Y déjeme planteárselo de esta forma, saliéndome un poco del texto principal, para que podamos de nuevo razonar en la aplicación de esta verdad teológica y ver cómo debería de transformar nuestra manera de vivir. Yo he llegado a plantearme esta siguiente pregunta, y aquí nos incluimos todos. ¿Será que en nuestra sociedad, por el humanismo, es decir, estar nosotros en el centro de todo, o por el racionalismo, es decir, nuestra razón en el centro de todo, ha empujado a Dios tan lejos? ¿Será que hemos empujado a Dios tan lejos que incluso siendo cristianos nos cuesta confiar en esta verdad fundamental, pero no nos cuesta confiar en otro montón de cosas que no tienen mucho sentido? Dios es la causa. Y si Dios es la causa, como Él se describe, entonces Dios es la razón. Dios es la verdad y Dios es el propósito. Si usted entiende profundamente que estas palabras de Pablo, de que usted antes estaba muerto y ahora algo pasó externo a usted que causó vida, para recibir esa vida de la manera en que Dios la da, usted también tiene que venir con esa profundidad amarrada de que entonces Él es lo que le da razón a todas las cosas, porque para eso dio vida. Eso es lo que dice el capítulo 2, versículo 1 al 10, que Él es la fuente de verdad y que Él determina los propósitos. Y esto es masivamente importante, tienen que creerme. Esto que Pablo está estableciendo en estos primeros 10 versículos, para entender y para tener una cosmovisión sana delante de Dios. Ahora, usted me podrá pensar, podría estar preguntándose, ¿qué es una cosmovisión? Entonces, a mí me gusta enseñarles términos nuevos porque son importantes.
todos nosotros tenemos una cosmovisión. Y si usted puede expresar a manera de preguntas lo que es una cosmovisión, se ve así: ¿quiénes somos? Y de cada una voy a sacar diferentes para que usted pueda ver lo que es una cosmovisión bajo los principios bíblicos y una cosmovisión sin los principios bíblicos. Entonces usted va a decir, sí, claro, ya yo entiendo lo que es. ¿Quiénes somos? Es decir, ¿qué es el ser humano? ¿Es creación? Es decir, ¿hay una causa divina o es un accidente? ¿Es imagen de Dios? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el origen del mundo y de la humanidad? ¿Qué está bien o qué está mal en el mundo? ¿Cuál es el problema central de la humanidad? ¿Pecado, ignorancia, opresión? ¿Hay alguna solución? Es decir, ¿existe la redención o la salvación de la humanidad o la restauración del pueblo? ¿Cómo se alcanza? ¿Cómo conocemos la verdad? ¿Cuál es la fuente de autoridad y de conocimiento que tenemos que seguir? ¿La revelación, la razón o la experiencia? ¿Cómo debemos vivir? ¿Qué determina lo que yo debo hacer? ¿Cuál es mi propósito? ¿A qué debo de obedecer o a quién debo de responder? ¿Hacia dónde va a la historia? ¿Cuál es el fin o cuál es la meta? Entonces, cuando usted entiende a través de lo que Pablo quiere afirmar en el capítulo 2, porque para eso va, de nuevo, piensen en la estructura. Ya él dio el fundamento teológico en el capítulo 1 de esto que está llamando a los efesios a decirles: esta verdad ya ha sido aplicada a ustedes. Esa es la causa de por qué ustedes están vivos. Y como Él es la causa, entonces la razón y la verdad y el propósito del que les dio la vida es para su vida. Y con esto claro es que después va a entrar al capítulo 4, 5 y 6, donde describe la manera en que nosotros tenemos que vivir en las diferentes áreas de nuestra vida y que vamos a querer obedecer con prisa y con emoción y con gozo, porque tenemos una convicción de que antes estábamos muertos y que se nos dio por gracia la vida para caminar en eso que está descrito en el capítulo 4, en el capítulo 5 y en el capítulo 6. Sobre la cosmovisión, para que usted entienda mejor lo delicado que tiene que ser uno cuando está en frente de este tipo de cosas. Déjeme hablarle de un ejemplo. Una de las doctrinas más atacadas de la iglesia, una de las enseñanzas más atacadas de la iglesia es la enseñanza de la creación o el creacionismo, ¿verdad? La Biblia dice que Dios es la causa de todas las cosas. Desde la eternidad Él crea todo lo que existe y toda la vida que existe. Él la hace, Él la crea de la nada, nada, de cero. Eso es lo que describe la palabra de Dios. De cero existe algo, y ese algo se entiende como materia, y la materia existe en el espacio y en el tiempo. Entonces, por ende, Dios es creador de todo. Él es la causa del espacio, Él es la causa del tiempo, Él es la causa de la vida. Él creó todas las cosas, y si usted claramente lee Génesis 1:2, se da cuenta que con un razonamiento, por medio de entregar una verdad para que se viva con un propósito. Y si se pudiera llegar a desacreditar esta doctrina, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que usted termina eliminando a Dios como ese creador y como ese Señor. Entonces ya Dios no es el dador de vida. Por eso es que se ataca tanto esta doctrina. Ya no es Él, porque como no existe, ¿verdad? Las cosas no iniciaron así. Ya no es Él el que define lo que es bueno y lo que es malo. Ya Él no es la razón. Ya Él no define el propósito de la vida humana. Y entonces cuando atacamos el creacionismo, no estamos hablando solo de origen, estamos hablando de definir una realidad y de quién es la autoridad. Entonces, si usted me está siguiendo en lo que yo le estoy tratando de decir, si usted desaparece a Dios
de la historia de la humanidad, su cosmovisión va a ser fuertemente afectada. Y para aquellos que creen que Dios está muerto, viven esa vida sin darse cuenta que los muertos son ellos, como les decía al principio. En la mañana les pedía perdón porque yo decía, espero no explotarles el cerebro, pero es que estas son cosas que son importantes de saber y suenan complicadas al principio, pero todos vivimos en este mismo mundo. Hay una ley, bueno, no es una ley, es un principio, que es el principio de la causalidad. Así suena muy difícil, muy raro de entender, pero es el principio de la causa y el efecto. Causa, efecto. ¿Bien? Este principio, para que usted sepa, ha sido afirmado por toda persona con un pensamiento racional, por ende, por todos los seres humanos. Todos podríamos llegar al consenso de que este principio es verdad. Pero solo para que usted más o menos tenga un ejemplo de grandes personas de la historia, todos los autores bíblicos obviamente ven claramente y hablan en las escrituras sobre este principio de la causa y el efecto. Aristóteles, que era un filósofo griego muy importante en la historia de la humanidad, él fue discípulo de Platón y fue maestro de Alejandro el Grande en el Imperio griego, afirmaba claramente en sus escritos el principio de la causalidad. Tomás de Aquino, que es un teólogo importante también en la historia del mundo, filósofo también de la época medieval, afirmaba la causa y el efecto. Toda la filosofía clásica y la filosofía moderna, desde cualquier lado que usted entienda o estudie cómo se entienden las cosas en la humanidad, siempre está la causa y efecto, este principio de la causalidad. Y por supuesto la ciencia. Es más, la ciencia lo asume para poder funcionar. ¿Y qué es lo que dice este principio? Que todo lo que comienza a existir tiene una causa. Y nada más déjeme ser claro. No dice que ¿verdad? Este principio no dice que todo lo que existe tiene una causa, sino que todo lo que comienza a existir tiene una causa. Entonces resulta que en una rama de la ciencia, no como nos han enseñado a nivel mundial, de que todos los científicos creen esto, eso no es así. En una rama de la ciencia se ha decidido desarrollar las hipótesis o las posturas científicas alejados de Dios. Pero nunca, y aquí tiene que creerme, nunca se ha logrado explicar cosas como, por ejemplo, el principio de todas las cosas o el principio del universo o el origen de la vida sin romper el principio de la causa y efecto. Ninguna, tienen que creerme, ustedes hagan la investigación si ustedes quieren, ninguna hipótesis científica que haya sido ampliamente aceptada, de las más grandes que usted pueda pensar, ha logrado explicar el origen último del universo sin, de una u otra forma, suspender, es decir, como decir, pongámosla en pausa ahí de lado, o redefinir, y ahora vamos a ver cómo se redefine, o evitar explicar el principio que toda la humanidad está de acuerdo que existe. Causa para tener después un efecto. Entonces, propuestas modernas sobre, esto lo agarré de una fuente, del origen del universo, describen cómo el universo comienza, se comporta o se expande en sus primeras etapas, pero ninguna explica la causa última de su existencia. El Big Bang presupone un estado inicial sin explicar su origen. Las fluctuaciones cuánticas redefinen la nada como un vacío físico, pero con leyes y energía, es decir, no es nada, sino que las redefinen para poderlo explicar. El multiverso traslada el problema
del origen a un conjunto mayor sin evidencia empírica, y los modelos del universo eterno intentan evitar un comienzo, pero siguen requiriendo un origen para las leyes que lo sostienen. Así, el naturalismo, que es el contrario al creacionismo, lo que la Biblia explica, ofrece descripciones parciales sin una causa suficiente, mientras que el creacionismo afirma una causa trascendente que explica por qué existe algo en vez de nada, por qué Dios creó, cuál era el razonamiento detrás de la creación y cuál era la verdad dada a la creación para que la creación viviera de acuerdo a la intención de su creador. Y bueno, tal vez usted se acuerda de varias enseñanzas en el pasado donde yo he hablado sobre esta manera de pensar en el siglo XX, todas esas posturas sobre la creación del universo o el origen de la vida, las populares, las que usted ha escuchado, todas salieron en el siglo XX. Y yo siempre les digo a ustedes que es importante para poder entender por qué nosotros estamos tan contaminados y nos cuesta confiar tanto en estas verdades bíblicas, que pensemos en cómo fue que llegamos a pensar aquí. Y es a partir del siglo XVIII, para no entrar en detalles, donde todas las posturas filosóficas empiezan a empujar a Dios para llegar a decir: la razón del hombre es suficiente. Nosotros tenemos en nosotros suficiente para interpretar el mundo. Más aún así, lo que hoy es una verdad construida alejada de Dios y sobre la razón de los hombres, mañana es una mentira. Y me encontré esto entre unos registros históricos. No hay siglo en la historia que supere la capacidad técnica de la ciencia del siglo XX. Es decir, no hay un momento en la historia donde los descubrimientos científicos y la riqueza tecnológica y ese otro montón de cosas que tenemos hoy, no hay ningún siglo en toda la historia de la humanidad donde esto haya crecido tanto como en el siglo XX. Pero lo más interesante es que la ciencia que crea todas estas cosas en el siglo XX responde a fundamentos filosóficos del siglo XVI y del siglo XVII, donde ha sido la explosión más grande para construir principios de la ciencia en la historia de la humanidad, y la mayoría de quienes hicieron esos descubrimientos y esos fundamentos eran cristianos. No sé si ustedes se acuerdan cuando yo les hablé sobre la Sociedad de Londres, pero la Sociedad de Londres, donde existen grandes padres de la ciencia moderna, el 70-75% de ellos eran puritanos, eran cristianos, devotos de su fe. Que a diferencia de otros pensadores en el pasado y de lo que se está haciendo hoy en el presente, dijeron: no vamos a acercarnos al mundo con una cosmovisión que no permite que Dios sea el que sea la causa, y que como Él es el creador y el dador de vida, y obviamente en el cristianismo paralelo igual, es el que moldea la razón, el que da la verdad y el que establece los propósitos. ¿Alguno de ustedes ha escuchado aquí sobre el método científico? ¿Se acuerdan? ¿Han escuchado sobre el método científico en algún lado, verdad? En la escuela o en el cole a veces nos hablaban del método científico. El método científico, perdón por la falta de palabras, pero lo que hace es buscar la explicación de por qué algo se comporta en la manera en que se comporta en la fuente misma, ¿verdad? Entonces tiene que ver con la repetición de experimentos y de pruebas en la misma fuente para que la fuente sea la que revele la verdad, y quitar la bulla de cualquier otra interpretación racional que puede ser subjetiva que nos dicte la verdad. Y hay una persona que se llamaba Francis Bacon en el siglo XVI.
Y Francis Bacon es el que establece el método científico, es el padre del método científico moderno. Y Francis Bacon fue el que estableció que la ciencia debería de construirse sobre un entendimiento racional por medio de extraer de lo que se esté estudiando la verdad sobre la cual vamos a construir nuestras hipótesis. Entonces, nada más, perdón que me enviaje tanto, pero es que a veces esos temas me parecen tan increíbles. Antes de Francis Bacon, en el siglo XVI, durante los 1800 años antes, había un gran filósofo que fue el que reinó toda la fundación de la ciencia, y ese era Aristóteles. ¿Se acuerdan? Ya lo mencioné, en el año 300 antes de Cristo. Pues Aristóteles, una de las obras más grandes que tenía, se llamaba La Organa, algo así, es un nombre, creo que, no me acuerdo cómo se pronuncia bien. Y Aristóteles veía el mundo y veía la ciencia desde un acercamiento que se conoce hoy como deductivo, es decir, por medio de la observación y por medio de la razón de cada persona, usted determina las verdades de las cosas. Entonces, las posturas de Aristóteles tenían que ver con, si este objeto es más grande, entonces es más pesado que este otro, que es más pequeño y es más liviano, y por ende este siempre va a llegar al suelo antes que este. Y empezaban a crear ciencias sobre este objeto y este objeto sin determinar o estudiar muchos de los otros componentes que podrían afectar, como la gravedad, la velocidad del viento, la resistencia, toda esa fricción y otro montón de cosas. Pero bueno, en el siglo XVI, Francis Bacon llega y dice: nosotros no nos podemos seguir acercando al mundo así. Y entonces escribe un tratado o un libro que se llama la Nova Organan, es decir, el nuevo entendimiento en contra de Aristóteles, no en contra, pero digamos, debatiendo la postura de Aristóteles, y trae el método inductivo a la ciencia. Ahora, yo no sé si usted se está dando cuenta de las palabras que se usan en la historia y la relación que hay de la manera en que nosotros nos acercamos a la palabra de Dios. Francis Bacon, que era un devoto cristiano, entendía claramente que la manera de entender la verdad era por medio de extraer la verdad de la fuente. Cuando usted está haciendo un cristianismo sano, lo que determina las cosas en las que usted cree, se las da la fuente de la verdad, no lo que está afuera. Déjeme darle un ejemplo. Cuando su cristianismo es determinado por las cosas que están afuera, entonces usted dice: yo voy a hacer esto porque se siente bien. Yo no estoy casado con mi novio, pero de ahí se siente tan lindo vivir juntos. Y ¿verdad? Ya tenemos relaciones y es tan tierno, es decir, nos amamos todo tanto. Y entonces su cristianismo está determinado por lo que usted deduce de otras cosas subjetivamente con su razón. El método inductivo es el contrario. Su vida, la vida que Dios le dio, es determinada por la fuente de vida. Entonces usted llega y deja que la fuente sea la que le diga a usted qué es la verdad. Igual para la predicación. Y eso es lo que hace Francis Bacon para establecer el método científico. Un cristiano. Entonces un libro dice: el método científico requiere observación repetible, medición y experimentación. Ninguna postura científica sobre el origen del universo puede observarse directamente, repetirse, ni probarse. Por eso estas teorías asumen condiciones preexistentes o escenarios únicos e irrepetibles. Por ende, en este punto ya no estamos haciendo ciencia experimental, sino cosmología histórica apoyada en supuestos filosóficos. El naturalismo, como el teísmo, los dos descansan finalmente en actos de fe. Para la gente que dice: no, yo no soy un hombre de fe. Todo el mundo es un hombre de fe, pero no es la misma clase de fe.
Si usted cree en lo que es ajeno a Dios, confía en que la realidad última se puede explicar sin esa causa trascendente y por medio de su razón. El cristianismo afirma esa causa personal, eterna y racional, coherente con la causalidad, la razón y la experiencia humana. ¿Y por qué les estoy tratando de decir todo esto? Porque si usted se pone a dar cuenta, la manera en que usted crea que el mundo, que la vida fue creada, va a afectar toda su cosmovisión para ser un cristiano que vive en los propósitos de Dios o fuera de los propósitos de Dios. Si nosotros vemos que hay cristianos que están batallando con temas como por ejemplo el aborto, yo creo que hay un problema en la cosmovisión de esos cristianos que creen que ellos son los que racionalmente deciden cuál vida tiene que seguir y cuál no, y no el dador de vida, el creador, el que tiene la autoridad, la razón y la verdad, y va a hacer un propósito bueno con todas las cosas para los que confían en él. Entonces toda la vida se ve afectada cuando nosotros cambiamos algo que, cuando le ponemos atención, rompe con toda la estructura de pensamiento de todos los seres humanos, de que todos los efectos tienen una causa real, y empezamos a creer en algo que no tiene ningún sentido, y dejamos que nuestros fundamentos como hombres, como padres, como esposos, como hermanos, sean modelados por un montón de varas que no tienen un fundamento o una explicación lógica. Donde había muerte, es la verdad. Dios siempre fue, ha sido y siempre será la causa, el origen de la vida. Motivado por su amor misericordioso y compasivo, nos dio vida con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y después Pablo, no con una intención de ser así molesto, como decir, deje de estar pensando en que usted verdaderamente cree o que no, simplemente sigue afirmando para que nosotros alabemos al Señor. Es por medio de esa unión con Cristo, dice el versículo 6. Ya lo hemos estudiado perfectamente, lo que es la unidad con Cristo, que Dios nos resucitó por el amor al elegido supremo, y por querer hacerlo el que redime a su pueblo, somos dados a Jesús, y gracias a eso somos resucitados con Él y estamos sentados en las regiones celestiales. Vean los propósitos. De nuevo, si usted no cree que Dios es el que le dio la vida, y mediten esta verdad, cuando usted vea su cristianismo quebrado, que a todos nos pasa, que está fallando en algo, piense en qué es lo que usted todavía no ha creído, que lo hace ver el mundo de una forma, que lo hace caminar de una manera que es contraria a Dios. Si usted no cree que Dios es el que le dio vida, y usted es tibio en entender que usted antes estaba muerto y que ahora solo por gracia usted tiene vida, si usted no interioriza esta verdad, usted no va a poder mostrar en los tiempos venideros la incomparable gracia de Dios que fue derramada en su vida por medio de Cristo Jesús. No va a poder. Es por gracia que ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Esto es un regalo de Dios. ¿Qué es un regalo de Dios? Algunos teólogos dicen la fe es el regalo de Dios, otros dicen la gracia, es a lo que se refiere Pablo, que es el regalo de Dios. No importa. Si la gracia es el regalo de Dios, entonces la fe también es el regalo de Dios. No hay gracia efectiva sin fe genuina. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. Él es la causa, Él es el efecto, y por ende Él determina los propósitos para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Créanme, chicos, créanme, si ustedes están batallando, y yo me lo digo a mí mismo, si estamos batallando en vivir en el centro de la voluntad de Dios, no aprendamos más cosas de la Biblia de qué es lo que hay que hacer. Revise su corazón, porque puede ser
que usted no crea que la vida que usted tiene, Dios se la dio. Y por ende no vive en sus propósitos. O puede ser que tengamos una creencia débil o confundida, una cosmovisión contaminada. Así que piensen estas verdades que Pablo le está diciendo. La vida se la dio Dios. La vida es un regalo. La vida tiene un propósito. Y viva de acuerdo a esos propósitos. El resto de la carta va a ir hablando de eso. ¿Cómo se ve esto que Dios quiere que vivamos? Pero cuando lleguemos al capítulo 4 y hablemos sobre esto en mente. Si usted no cree que la vida que le fue dada por Dios fue para caminar en esos propósitos, usted probablemente le va a costar mucho vivir así. Y no se preocupe por entender todas las cosas. Empiece simplemente por tener un fundamento sólido de que lo que usted tiene es de Dios. Y camine después guiado por la Biblia y de la mano de la iglesia por esos caminos que Él ha propuesto para usted. Nada más les recuerdo, antes de terminar, el ciego en el capítulo 9 del Evangelio de San Juan recibe la vista por medio de Jesús. Y después va corriendo por el templo y se topa autoridades y se topa fariseos, escribas, empiezan a cuestionarlo, empiezan a acorralarlo. Y dicen, diga, ¿qué fue lo que pasó? Diga, ¿quién hizo estas cosas? Y la respuesta de él es, yo no sé si él es un pecador como ustedes dicen, pero lo único que yo sé es que antes yo era ciego y que ahora yo puedo ver. Haga eso haga eso la convicción de su vida. Y después viva como ese ciego por todo el templo, dando testimonio de quien Dios es, de las maravillas de su gracia. Haga de una convicción profunda para su vida de que usted estaba muerto y que ahora tiene vida. Y después viva el resto de su vida mostrando los efectos de su gracia, viviendo sus propósitos. Bueno, muy bien.